Bien, pues vamos a desgranar esto un poco. Tenemos hoy un ensayo bastante interesante sobre una idea que circula mucho por la costa norte de Perú, ¿verdad? Sobre todo en Lambayeque. Sí, esa idea de que los habitantes de ahora, bueno, descienden directamente de los antiguos mochicas, los de los siglos I al VII. Justo. La fuente que manejamos es un texto titulado La homomuchicalización del norte y Lambayeque. Un título ya potente, ¿eh? Desde luego. Y nuestra misión, digamos, en esta inmersión es entender por qué se promueve esa idea, qué problemas ve el ensayo en ella. Y qué otras partes de la historia, importantes, se podrían estar quedando un poco en la sombra. El texto habla de homomuchicalización, como decías. Exacto. A ver, el punto central del ensayo es que afirmar esta descendencia mochica tan directa, pues es problemático. Problemático, sí. Dice que genera como un vacío histórico, ¿no? Que hace invisibles a otras sociedades precolombinas, que también fueron clave. Ujú. Pone el ejemplo de la cultura lambaye, que vino después del 700 al 1400 más o menos. Efectivamente. Y lo curioso, fíjate, es que no es que la academia, la arqueología seria, niegue a los lambayeque, para nada. Sí se les reconoce. Ah, vale. Entonces, ¿dónde está el problema, según el texto? Pues más bien en el discurso cotidiano, en la calle, digamos. Y el ensayo apunta que esto viene impulsado en parte por algunos arqueólogos y también por lo que llama el movimiento Muchik o Neomuchik. El movimiento neomuchi. Sí. La tendencia es como a englobarlo todo bajo la etiqueta mochica. Se simplifica. Entiendo. Y sobre ese movimiento neomuchik, el ensayo es bastante crítico, ¿no? Lo describe como etnocéntrico Ujú. y sugiere que podría haber detrás intereses políticos, incluso comerciales, como si impusiera una identidad casi diciendo esto es lo que tenéis que ser. Bueno, el texto lo plantea así. Y relaciona su auge con el descubrimiento del señor de Sipán en el 87, esa tumba mochica tan espectacular. Claro, es que Sipán fue un bombazo, un antes y un después. Revitalizó totalmente el interés científico por el norte de Perú, que, bueno, había estado un poco olvidado frente al sur. Ya. Y a raíz de eso, pues salieron publicaciones muy importantes sobre etnografía muchik, basándose en trabajos antiguos como los de Bruning, Ah, claro. sobre lingüística, con gente como Cerrón Palomino, y también trabajos de investigadores locales, como Rodríguez Zuyuy, que fue un gran impulsor de esa idea de etnicidad muchik. O sea que Sipán reactivó todo un campo de estudio y de identidad. Exacto. Apoyándose también, claro, en figuras anteriores como Larco Ujoil o Shadel, que ya habían trabajado el tema mochica. Vale. El texto también dedica un apartado a criticar cierta arqueología de los años 70 a 90. Sí. Menciona que a menudo venía financiada de fuera, ¿no? National Geographic, universidades de Estados Unidos, y la tacha de extractivista. ¿Qué quiere decir con eso? Pues según el ensayo, se refiere a que se hacían los hallazgos, se investigaba, pero luego las publicaciones importantes salían sobre todo en inglés. Ah. Y ese conocimiento no volvía de forma inmediata o accesible a las comunidades locales. Y además, a veces no se registraba bien el saber local que se había utilizado para encontrar los sitios o interpretar cosas. Entiendo. Una falta de retorno, digamos. Eso es. Y aquí viene la conexión que hace el ensayo. Esos primeros estudios sobre el mundo mochica, hechos a veces desde perspectivas muy occidentales, Sirvieron de base, queriendo o sin querer, para este movimiento identitario muchik. justo. Se empezó, digamos, a forzar un poco la conexión directa entre lo mochica arqueológico, o sea, la cultura material, la cerámica, las tumbas, y lo muchik lingüístico, la lengua. ¿Cómo forzar? ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, llegando a poner nombres en lengua muchik, como Ayapaek, a dioses o personajes que vemos en el arte muchica, creando una idea de unidad y continuidad entre cultura y lengua que, científicamente, el ensayo considera que es bastante débil. Vale, ya veo. Eso es lo que llama homomuchicalización. Exactamente. Hacerlo todo homogéneamente muchik, por así decir. Y pone un ejemplo muy concreto, ¿verdad? El de Chan Chan. Sí, el complejo Chimú de Chanchan, que es posterior a los muchicas, del 900 al 1470, más o menos. ¿Qué pasó allí? Pues que se cambiaron los nombres de algunas ciudadelas. Nombres que se usaban antes, como Gran Chimú, Espier, Tello, se sustituyeron por nombres en lengua muchik. ¿Nombres como cuáles? Utsillán, Fochillán, Tzutzillán. Nombres en muchik. Pero claro, el ensayo señala que la lengua muchik se asocia históricamente más bien a los lambayeque.
que estaba más al norte. O sea, que se estaría aplicando una etiqueta lingüística de un grupo a un sitio arqueológico de otro grupo distinto, los Chimú. Eso es lo que critica el texto, que se ignora la identidad propia Chimú y su posible lengua local, el Quingnam, que mencionan cronistas como Calancha. Vaya, se complica la cosa. Y para liarla un poco más, apunta que lingüistas como Cerrón Palomino incluso sugieren que el propio nombre Chan Chan podría no ser ni Muchic ni Quingnam. Ah, ¿no? ¿Y qué podría ser? Pues quizá de origen serrano quechua mara, lo cual, claro, debilita todavía más la justificación de usar nombres Muchic allí. Madre mía. El ensayo también comenta cómo trabajos más recientes, diccionarios como el de Salas o investigaciones sobre los archivos de Bruning hechas por Vázquez y Yep, han ayudado a difundir este discurso neomúchic, sobre todo ahora en la era digital. Entendido. En resumen, lo que el ensayo viene a decir es, mira, buscar una identidad propia después de la colonización es totalmente legítimo y necesario, nadie lo discute. Claro. Pero esta construcción concreta, esta identidad neomúchic, parece que se apoya en bases históricas y lingüísticas un poco, inestables. Inestables porque mezcla cosas, ¿no? Eso dice el texto. Mezcla culturas distintas, mochica, lambayeque, chimú, y lenguas distintas, muchic, quingnam. Y critica que se ignoren las evidencias que no encajan en esa narrativa unificada. El autor lo llama un totum revolutum cultural. Sí, una especie de cajón desastre cultural, un poco caótico y sin mucho rigor científico, según su visión. Esto nos deja con una reflexión final interesante, me parece. El ensayo menciona de pasada cómo en el pasado hubo intentos de desindianización administrativa. Sí, borrar la categoría indígena de los registros oficiales. Exacto, un intento de borrar una identidad desde el Estado, aunque la identidad en sí misma siguiera viva en la gente. Entonces, si pensamos en ese intento de borrar una identidad, ¿cómo lo comparamos o contrastamos con lo que el ensayo describe como la creación actual de una identidad, la neomúchic, que considera parcialmente inexacta? Es una buena pregunta. ¿Qué efectos puede tener esta construcción identitaria, aunque quizá no sea históricamente precisa del todo según este análisis, en cómo se ven a sí mismas las poblaciones de la región hoy, cómo impacta en su autopercepción? Pues sí, es algo sobre lo que merece la pena seguir pensando, desde luego, cómo se construye y se vive la identidad en el presente, a partir de un pasado tan complejo.